Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de la guerra con los etruscos, samnitas y galos. Y para conmemorar este evento tan importante me he venido a un lugar especial. Estoy en los Museos Vaticanos. En concreto estoy ante el sarcófago de Lucio Cornelio Escipión Barbato. Este hombre va a ser muy importante en el programa de hoy, junto a Quinto Fabio Máximo Ruliano y Publio Decio Mus, hijo de Publio Decio Mus y padre de Publio Decio Mus. Encontramos una inscripción en este sarcófago muy interesante, una inscripción también posterior al sarcófago que nos dice que Barbato fue cónsul, censor, edil, conquistó Taurasia, Cisaunia y el Samnio. Este hombre es el bisabuelo de Escipión el Africano. Nos estamos acercando peligrosamente a los eventos más famosos de la República. Así que coge provisiones para varios días porque hoy, en Roma Eterna, empieza la Tercera Guerra Samnita. Hoy vas a flipar, te lo garantizo, vas a alucinar porque hay cosas que te voy a contar que dirás, no, me estás contando una película, esto no puede ser verdad. Bueno, quizá no es verdad, pero los hechos que te voy a narrar sí que están en las fuentes y hay algunos que son sencillamente alucinantes. Pero vayamos poco a poco. Habíamos dejado el programa anterior tras la declaración de guerra por parte del Senado y el pueblo a los samnitas en el año 298 a.C. Con esta declaración de guerra, Roma estaba metida en una multiguerra. Va a ser una guerra que se le va a comparar con las guerras napoleónicas, porque va a ser contra varios pueblos diferentes, no solo contra una confederación latina, o contra samnitas o contra etruscos, no. En este momento Roma está en guerra con etruscos por un lado y con samnitas por otro. Y la fiesta no va a acabar ahí. Los cónsules, como era costumbre, se repartieron el mando a suertes para ver qué mando le tocaba a cada uno. Gneo Fulvio irá contra los samnitas, mientras que Escipión Barbato, al que a partir de ahora voy a llamar solamente Barbato, porque si cada vez que sale tengo que decir Lucio Cornelio Escipión Barbato, me voy a morir y tú te vas a morir escuchándome. Así que a partir de ahora va a ser Barbato y se va a ir a Etruria. Este señor, que posiblemente fuera el patriarca de la casa Escipión y cuyo sarcófago, el de la intro, se encontró en la tumba de los Escipiones en la Vía Apia, marchó a Etruria esperando que la campaña fuese corta, tranquila, porque los etruscos tenían fama de, un par de combates y se replegaban, pero ni de coña. Los etruscos querían dar batalla y les salieron al paso en Volterra, y la batalla fue tremenda. La batalla, cuentan las fuentes, que duró todo el día, una sangrienta batalla con bajas por ambos bandos que solo frenó la noche. Por la noche ambos ejércitos se retiraron a sus campamentos y los etruscos sí hicieron honor a su fama y valoraron que quizá era mejor vivir otro día, así que al amparo de la noche se fueron y al día siguiente los romanos, cuando se levantaron, descubrieron que no había nadie para pelear, así que a saquear, botín pa' la saca. Desde Volterra, el cónsul dirigió su ejército hasta Falerios, donde ordenó dejar allí la impedimenta, todos los bártulos del ejército, para que los soldados marcharan más ligeros con lo opuesto, ya que el plan de Escipión Barbato era saquear toda Etruria, directamente. La estrategia era clara: vamos a devastar todos los campos para provocar el hambre de los etruscos. No todas las guerras se libran espada contra espada. El estómago es mucho más importante que la espada, porque con el estómago vacío, ay amigo, a ver cómo levantas la espada. Los etruscos, para hacer frente a esta presumiblemente imparable estrategia romana, lo que hicieron fue reunirse en sus ciudades, se refugiaron en las ciudades y celebraban asambleas para ver cómo se podía conjurar este peligro romano. Y la reivindicación más importante fue la de los galos. La gente se preguntaba por qué los líderes etruscos habían dejado marchar a los galos sin cerrar una alianza con ellos. Los galos eran una fuerza a tener en cuenta, eran una fuerza importante, y como mercenarios eran temibles. Con ellos en sus filas los etruscos podían haber plantado cara a los romanos, y es una maniobra que desde ese momento los líderes etruscos van a intentar hacer. Van a tender puentes con los galos para ver si es posible tener una alianza. Mientras esto se cocía a fuego lento en Etruria, en Roma se acercaban los comicios consulares, y cuando se acercan los comicios, bullen, salen como champiñones los candidatos
y por desgracia, ninguno de esos candidatos era lo suficientemente potente como para que la gente le diera su confianza. Roma en este momento necesitaba un líder militar, necesitaba un general top. No le hacía falta un gestor, no le hacía falta un orador. Necesitaban un héroe, y todo el mundo miraba a Quinto Fabio Máximo Rulliano. Este señor es muy importante porque, aparte que se está repitiendo un montón, tiene un arco de personaje fascinante. Este señor, si has escuchado los programas anteriores de Roma Eterna, este señor es el edil del caso de las matronas envenenadoras, y este señor es el Magister Equitum que se la lió al dictador. Es por esto por lo que Roma Eterna empieza desde el principio, para que vayamos hilando y vayamos conociendo a los personajes, y más adelante en el programa de hoy vas a presenciar una escena que también te va a hacer recordar programas antiguos, muy antiguos. Todo el mundo miraba con ojitos tiernos a Quinto Fabio Máximo, pero él no quería ser cónsul. Él dijo que no se podía repetir consulado porque había una ley que decía que 10 años... Quinto Fabio Máximo, que te lo apañamos, que te hacemos el lío cuando quieras, que esto no es un impedimento para ser cónsul. Al final aceptó, porque la gente se puso muy pesada, pero con una condición, muy importante. Dijo que aceptaría ser cónsul si se elegía como colega plebeyo a Publio Decio Mus. Ambos habían coincidido ya varias veces, coincidirán más veces todavía, así que para el año 297 a.C., Quinto Fabio ocupó su cuarto consulado y Publio Decio el tercero. Ese año pasaron cosas interesantes más allá de las batallas. Ese año nos cuentan las fuentes que así, en una breve línea, los ediles procesaron a muchas personas que tenían más tierra de la legalmente permitida. Además, nos cuentan también que casi nadie se libró y se puso freno a la codicia, esto lo añado yo, de los pajarracos de siempre. Porque la historia continúa. La historia de Roma es muchas batallas, muchas guerras, personajes potentes, líderes fuertes, pero más allá de eso hay otras historias de Roma. Y aquí hay una de ellas. La vida continuaba en la ciudad, la codicia continuaba en la ciudad y la lucha por impedir que la codicia fuera desmedida también continuaba. Lo primero que hicieron Fabio y Decio al acceder al consulado fue reunirse para evaluar la situación. Tenemos guerra en Etruria y guerra en el Samnio. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar ver qué fuerzas tiene Roma para poder distribuirlas mejor. Un ejército aquí, otro ejército allá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mientras preparaban la campaña, llegaron mensajeros desde Sutri, Nepi y Falerios con noticias de estas asambleas de Etruria. Parece que los etruscos no estaban por la labor de seguir con la guerra. Quizá porque estaban esperando que vinieran los galos. Eso no se sabía en ese momento, los romanos no lo sabían. Pero eso hizo que la atención de la guerra se volviera toda hacia el Samnio. Y los cónsules dijeron, ok, vamos a ir al Samnio, pero no vamos a hacer el Panoli otra vez y no vamos a ir juntos. Lo que vamos a hacer es, entramos en territorio samnita a la vez, sí, pero en paralelo y separados. Vamos a hacer un avance en paralelo, vamos a devastar todo el territorio samnita. La estrategia romana, tanto antes en Etruria como ahora, es la devastación, prenderle fuego a todo. Vamos a avanzar, a ver qué pasa, a ver cuánto tardan los samnitas en enfrentarse a nosotros como es debido. Así lo hicieron, fueron avanzando, y Fabio Máximo recibió noticias de que los samnitas estaban haciendo una de las suyas y estaban esperando, emboscados, a los romanos a los pies del monte Tiferno. Los samnitas tenían auténtica obsesión por esconderse y emboscar a los romanos, es que esto ya es legendario. Yo creo que en lugar de decir tender una trampa, hay que empezar ya a decir hacer un samnita. Te voy a hacer un samnita y te vas a enterar. Quinto Fabio dijo, perfecto, ¿queréis jugar? Vamos a jugar. A esto podemos jugar todos. Entró en el valle, dejó la impedimenta del ejército en un lugar seguro y ordenó a sus soldados marchar en formación cuadrangular, avanzando hacia los samnitas. Estos vieron que el factor sorpresa se había ido al garete, así que presentaron batalla. No tuvieron más remedio que presentar batalla y el choque fue brutal. Ambas infanterías mantenían sus posiciones dándose de hostias, pero vamos, a lo loco. Nadie reculaba, y en estas, el cónsul, Fabio Máximo, ordenó al legado Lucio Cornelio Escipión Barbato, que había sido cónsul el año anterior, que cogiera un tercio de una legión, unos 1.700 hombres,
diera un rodeo llevándolo a los montes cercanos, pasando lo más desapercibido posible y que esperase órdenes allí. Tras esto, lo siguiente que hizo fue hablar con su hijo Quinto Fabio Máximo Burges y con Marco Valerio Máximo Corvino, que parece ser que estaban al frente de la caballería. Les dijo: ahora tenéis que cargar contra los samnitas para intentar desbaratar sus líneas. Los jinetes romanos cargaron, pero no surtió efecto. Esa maniobra fue lamentable, big fail para Fabio Máximo. Lo único que consiguió fue desconcertar a todo el mundo, porque esa carga fue lamentable. Por suerte, la idea que sí funcionó fue la de Lucio Cornelio Escipión Barbato de enviarlo a la retaguardia, así que cuando el cansancio estaba ya haciendo mella en todas las filas, aparecieron estos hombres de refresco y empezaron los samnitas entonces a ceder terreno. Pero sin duda, la mejor maniobra del cónsul Fabio Máximo en esta batalla fue tirar de mentira, tirar de calle. Este hombre tenía mucha calle, así que empezó a gritar que venía el otro cónsul. viene Decio con refuerzos romanos, estamos salvados. Este rumor empezó a correr entre los soldados, que empezaron a pelear con más furor, porque estaban animados ya que venían refuerzos, mientras que los samnitas, al escucharlo y ver que les iban a hundir el pecho muy fuerte, dijeron no. Así que los samnitas se dieron a la fuga y en esa batalla cuentan las fuentes que murieron 3.400 samnitas y 830 fueron hechos prisioneros. Además, se capturaron 23 estandartes enemigos. Y ahora vamos a hablar un poco de esto de los estandartes. Porque no es la primera vez que menciono en el podcast el hecho de capturar estandartes y nunca me he metido en ello. Esto de los estandartes no es en absoluto algo ajeno a nosotros. Es algo que, aunque nos parezca extraño, porque no estamos metidos en el mundo militar, no se ha dejado de utilizar durante toda la historia. Un ejemplo que puedes ver en vídeo perfectamente si vas a YouTube y, por curiosidad, pones el primer desfile de la victoria soviética en Moscú en el año 45, no hace falta que lo veas todo porque es un rollo, al final verás una escena bastante curiosa. Al final hay un montón de soldados rusos desfilando con estandartes nazis con la punta hacia abajo en dirección al mausoleo de Lenin. Van con los estandartes al mausoleo de Lenin y allí los tiran. Es muy simbólico. Desconozco si esto se ha seguido haciendo en conflictos más recientes. Si es así, en comentarios dímelo, porque es algo que a mí me parece súper curioso, porque es como arrebatar el orgullo, el honor del enemigo. Esto es algo que nos une, como seres humanos que somos, a la gente de hace 2000, 3000 años. Pueden cambiar las armas, los métodos, pero la esencia de la guerra es la misma. Tras acabar la batalla se descubrió que Decio ni estaba, ni se le esperaba, ni nada. Decio estaba ocupado luchando contra los apulios que habían intentado unirse a los samnitas. Sin oposición alguna, los cónsules lo que hicieron fue saquear el Samnio completamente durante 5 meses. Cuentan las fuentes que el cónsul Decio fijó su campamento en 45 lugares distintos y que Quinto Fabio lo hizo en 86. Se capturó también, de paso, la ciudad de Cimetra, donde se hicieron 2.900 prisioneros, y aquí el cónsul Quinto Fabio nos cuentan que tuvo que volver a Roma porque otra vez había unos comicios consulares que celebrar. Y ya sabes tú, un año más, unos comicios más, unos chanchullos más. La votación fue como la anterior. La gente empezó a votar en masa a Quinto Fabio Máximo, y Apio Claudio, que también era candidato y que estaba viendo cómo se iba a quedar fuera, empezó a ejercer toda su influencia, apoyado por, parece ser, toda la nobleza patricia. Su plan era salir elegido como colega de Quinto Fabio. Apio Claudio y los nobles ejercieron toda la presión que pudieron. Las fuentes nos describen una escena tremenda en la cual los patricios de la cuerda de Apio Claudio se arremolinan alrededor de la silla de Quinto Fabio a rogarle y exigirle que sacaran el consulado del fango plebeyo y restituyese la dignidad del cargo con 2 patricios. Quinto Fabio estaba cansado. Tenía ya una edad y el tío pasaba de politiqueos. A mí no me liéis, si queréis 2 patricios, perfecto, pero yo no seré uno de ellos. Declaró que no iba a tener en cuenta los votos hacia su persona
y así acabaron siendo elegidos cónsules en otro giro loco de la historia romana, Apio Claudio como patricio y Lucio Volumnio como plebeyo. Tanto rollo, tanto exigir tal para que al final salga un patricio y un plebeyo. Me dirás tú si vale la pena. Arranca el año 296 y el Senado extendió el consulado de los cónsules salientes, haciéndoles procónsules, durante 6 meses más para que se pudiera continuar la guerra contra los samnitas. Porque mientras todo eso pasaba en Roma, Publio Decio seguía en el Samnio, estaba saqueando. Llevaba el tío ya 6-7 meses saqueando, persiguiendo al ejército samnita, que era una culebrilla. Los samnitas escapaban, no presentaban batalla, hasta el punto de que los propios samnitas huyeron de su territorio. El ejército samnita se fue del Samnio en dirección al norte. ¿Y qué hay al norte? ¿Qué hay al norte? Estoy sonriendo maliciosamente. Al norte estaba Etruria. Los samnitas llegaron con todo su ejército a Etruria y lo que hicieron al llegar fue pedir una asamblea. Cuando tienes un ejército detrás, tienes la confianza por las nubes, porque cuando tienes tropas armadas a tu lado, eres capaz de hacer cosas imposibles para los mortales, como por ejemplo darte de baja de tu compañía de móvil. Así que los etruscos dijeron, vamos a hacer una asamblea, vamos a hablar, que igual hasta nos caemos bien. Se reunieron y aquí se producirá el giro de los acontecimientos que marcará la Tercera Guerra Samnita. El representante de los samnitas se levantó, miró a todo el mundo y dijo: Etruscos, llevamos demasiados años luchando por nuestra libertad. Los samnitas hemos intentado aguantar el peso de las guerras contra estos romanos con nuestras propias fuerzas sin contar apenas con ayuda de nuestros vecinos. Hemos sido obligados a pedir la paz al no poder sostener más la guerra, pero la paz que te convierte en esclavo es peor que la guerra como hombre libre. Solo tenemos una esperanza, etruscos. Sois la más rica en hombres, armas y dinero de todas las naciones de Italia. Y tenéis a unos poderosos vecinos, los galos, entrenados en las armas desde la cuna, valientes y que además pueden presumir de haber capturado la ciudad de los romanos y haber cobrado rescate por ella. Pero vosotros, noble pueblo etrusco, sabéis que los galos no fueron los primeros en pisar el cuello a esa loba romana. Si aún queda en vosotros algo del espíritu de Porsena y de los tarquinios que les dominaron, aquí estamos los samnitas dispuestos a seguiros, pero con la condición de que arraséis a los romanos. Esta intervención samnita no está en las fuentes como discurso, yo lo he teatralizado un poco porque es una escena muy poderosa, esta reunión, hablando de libertad, hablando de alianza siempre y cuando los samnitas y los etruscos arrasen con Roma, pero sí que la referencia a los galos es tal cual. Otra vez se le escapa a Tito Livio que los galos sí que tomaron Roma y que los romanos sí que pagaron rescate. Travieso que eres un travieso. Mientras esto pasaba en Etruria, los samnitas y los etruscos hacían migas, se tomaban un churrasco, hablaban de cositas, Publio Decio Mus seguía arrasando el Samnio. No olvidemos que este señor seguía ahí prendiendo fuego a todo, hasta que un día se cansó, reunió a su consejo de guerra y les dijo: señores, estamos haciendo el tonto. Dejemos de hacer el idiota saqueando campos y vayamos a por ciudades. Aprovechemos que el grueso de las tropas samnitas no está. Vayamos a por las ciudades. Todos estuvieron de acuerdo en tomar ciudades y en un día se tomó la ciudad de Murgancia. Se incautó un botín enorme y tras tomar esa ciudad, Decio se reunió con sus soldados y les dijo: «Hey, ¿y si hacemos doble o nada? Tenemos un gran botín, pero ¿os vais a conformar con esto? Si todo esto había en una ciudad, imaginad lo que puede haber en el resto. Vended todo lo que tenéis aquí, atraed a comerciantes para que nos sigan y yo os proporcionaré un botín mayor que vender». Con esto la gente se volvió loca. Vamos, yo también me volvería loco. Botín, dinero, venga, vamos allá. Desde allí se dirigieron como locos a la ciudad de Romulea, la asaltaron, la saquearon, 6.000 prisioneros y tremendo botinazo al bolsillo. De ahí a Ferentino y también botinazo. Los romanos estaban en racha. Mientras en el Samnio
todo era devastación y risas, las negociaciones entre etruscos y samnitas iban a pedir de Milhouse. Iban viento en popa. El líder militar de esta alianza etrusco-samnita fue Gelio Ignacio, un líder samnita, que formó un campamento que cada día era más grande. Casi todos los pueblos etruscos se habían unido a la guerra, los umbros también, y además se esperaba que acudiesen los galos, se les había pedido ayuda. De momento no habían contestado, pero cada vez se concentraba más gente en ese campamento. Las noticias de esta mega alianza llegaron a Roma, y como el cónsul Volumnio había partido hacia el Samnio, Apio Claudio marchó a Etruria al frente de la primera y la cuarta legión, mientras que Volumnio tenía la segunda y la tercera, cada uno con su respectivo contingente de tropas aliadas. Y me parece que es la primera vez en toda la historia de lo que llevamos de podcast y de historia romana que se nombra una legión por su número. En este caso, Livio nombra a las legiones primera y cuarta a Etruria con Apio Claudio y segunda y tercera con Volumnio al otro lado. Apio Claudio, más allá de que estés o no de acuerdo con su postura política, era mejor orador que general. Orador era tremendo, general no tanto. Y tras acampar cerca del enemigo, se produjeron varios combates desde posiciones y en momentos desfavorables para los romanos, que hicieron que los etruscos y los samnitas cogieran moral, mientras que los romanos la iban perdiendo. La situación estaba mal, estaba complicada. Las cosas en el campamento romano estaban calentitas. Se llegó a un punto en el que nos cuentan que los soldados desconfiaban de su general y su general de los soldados. La tensión se podía cortar con un cuchillo, cuando de repente apareció el otro cónsul, Volumnio, con sus tropas. De repente, los soldados de Apio Claudio los recibieron con los brazos abiertos, pero Apio Claudio no. ¿Qué haces aquí, Volumnio? ¿Todo bien? ¿Todo bien en el Samnio? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te ha hecho abandonar el territorio que te fue asignado por el Senado? Volumnio le dijo que en el Samnio las cosas estaban bien, que Decio lo tenía todo controlado, pero que había acudido a Etruria, a prisa y corriendo, porque había recibido una supuesta carta en la que Apio le pedía ayuda. Apio dijo, pero ¿qué carta? ¿De qué hablas? Vete, Volumnio, que nada te retenga aquí, ocúpate de tu guerra y no te metas en la de los demás. No quieran los dioses que ocurra una desgracia en el Samnio y tú estés aquí. El mal rollo se podía sentir. Había una educación tensa. ¿Sabes eso cuando coincides con una persona con la que no te caes bien pero tienes que ser cordial? Pues algo así. Vete, no te preocupes. Los dioses no quieran que pase algo. En plan, vete ya. ¿No tienes casa? Vete ya. Volumnio, ante la actitud de Apio Claudio, estaba dispuesto a irse. Si no necesitas ayuda, bueno, pues que te den. Me voy. Pero cuando los dos cónsules ya se estaban despidiendo, aparecieron los tribunos y los legados de los ejércitos de Apio Claudio, que rodearon a los dos, y mientras a uno, a Apio, le decían que por favor no rechazase la ayuda de su colega, los otros le decían a Volumnio que por favor que se quedase, que las cosas no iban bien, y que si se va, y en Etruria ocurre una desgracia, nadie culpará a Apio Claudio, todos le culparán a él, porque si te has ido y luego son derrotados, ¿por qué te vas? Yo me imagino a los soldados de Apio Claudio con los labios diciendo, ayuda, no te vayas, por favor, no te vayas. Volumnio flipaba, decía, a ver, o sea, vamos a ver si lo he entendido. Llego aquí a ayudar, Apio me rechaza, y si ocurre una desgracia seré yo responsable de haber abandonado a la República. El problema que tenemos aquí es el de siempre. Apio quería gloria, y vamos a ser un poco más justos, y Volumnio también quería la gloria. Ninguno de los dos se va a librar aquí de la bronca. Apio iba a Etruria pensando que con una batallita los etruscos se iban a rendir, y Volumnio, al ver que el procónsul Decio tenía el asunto controlado en el Samnio, corrió seguramente a Etruria queriendo alcanzar la gloria antes que Apio, y posiblemente se inventara lo de la carta, porque no se sabe, unas fuentes dicen que sí que la envió, pidiendo ayuda, otras fuentes dicen que no. Apio Claudio mandaba despachos regularmente al Senado, pues no se sabe. Aquí realmente se juntan el hambre y las ganas de comer. Los dos querían gloria, los celos entre cónsules es algo que vamos a ver durante toda la República, porque son personas. Y las personas tenemos envidias, tenemos celos y tenemos ganas de gloria y de ser los más destacados siempre en todo. Al final, como suele pasar, los de abajo arreglaron las cosas y los soldados obligaron a los cónsules a colaborar entre ellos. Pero no fue del todo así. Las tropas de Volumnio salieron
y Apio les siguió con las suyas. Los dos ejércitos lucharon desorganizados, de manera desigual, fue un desastre. La organización romana fue un desastre, y no fueron derrotados porque los etrusco-samnitas no lo hicieron mejor, ya que no estaba su líder. Su líder se incorporó tarde a la batalla, Gelio Ignacio, porque se había ido a forrajear por ahí. Ese fue el único momento en el que realmente peligró la victoria para los romanos, pero menos mal, porque menuda vergüenza. Apio iba como loco por el campo de batalla invocando a Belona la victoriosa, para subir la moral de los hombres, y al final se venció. Cuentan que murieron 7.800 samnitas y 2.120 fueron hechos prisioneros. Como ves, este programa es un cambio constante de escenarios, porque mientras pasa una cosa en un lado, en el otro siguen pasando cosas. Y los samnitas que se habían quedado en su territorio en el Samnio, aprovechando que la Campania, la región que generó todo el follón por el que llevamos varios programas hablando de guerras samnitas, vieron que estaba desprotegida y aprovecharon para saquear todo lo que pudieron, hasta el punto de que el cónsul Volumnio desde Etruria tuvo que volver a marchas forzadas con la segunda y tercera legión, más 15.000 aliados, para interceptar a ese ejército. Esto sucedió junto al río Volturnus. Al cónsul le fue fácil pillar a los samnitas porque iban hasta arriba de botín, iban lentos, la marcha iba un poco a paso de tortuga, les pilló y venció con ayuda de los prisioneros que estaban en manos de los samnitas. Los prisioneros se liberaron, aprovechando la confusión, y capturaron al líder de los samnitas, a Staius Minatius, al que he leído traducido como Estacio y Estayo, y se le entregó al cónsul, al general. En esa batalla otra vez murieron un montón de samnitas, 6.000, 2.000 fueron capturados y también se capturaron 30 enseñas militares. Los romanos liberaron a todos los prisioneros que se habían encontrado en el campamento samnita, y de entrada no hubo botín para los soldados romanos, porque el botín que cargaban los samnitas era robado a aliados romanos, y no habría quedado bien entregar a los soldados un botín de los aliados, así que primero se avisó públicamente a todos los propietarios para que identificaran lo que era suyo, y lo que sobró se entregó a los soldados. La incursión samnita en la Campania produjo una grandísima preocupación en Roma, que ya venía preocupada por las noticias que venían de Etruria tras la marcha de Volumnio al sur, porque Gelio Ignacio seguía con sus planes de unir a casi toda Italia contra Roma y seguía enviando ofertas a los galos. ¿Queréis venir? Venid, lo que queráis. Iba a pagar la cláusula de rescisión de los galos, sea como sea. El Senado, ante estas noticias, declaró el estado de emergencia, suspendió asuntos públicos, comerciales, jurídicos y alistó a todo el mundo. Se formaron cohortes incluso de ancianos y de libertos, a las órdenes del pretor Publio Sempronio. Por suerte, llegó un mensajero con noticias de Volumnio informando que los saqueadores de Campania habían sido derrotados y muertos, y se volvió a la normalidad. Se ordenó una acción de gracias oficial en honor del cónsul, y se enviaron colonos a la Campania para proteger mejor la zona. Envío de colonos que fue también polémica, porque la gente pensaba, a ver, ¿nos estáis enviando a morir? ¿Que somos colonos o somos carnaza? Porque me estáis enviando a la guerra casi casi. Mientras que las noticias de Volumnio eran buenas, las de Apio en Etruria no tanto. Enviaba despachos a Roma cada 2x3, Apio Claudio, y cada despacho daba más miedo que el anterior, hasta que se confirmó lo peor. 4 pueblos se habían unido en armas contra Roma: etruscos, samnitas, umbros y galos. Los galos se habían unido y entre todos se habían conjurado para destruir la ciudad de Rómulo. Había tanta gente en el campamento de Gelio Ignacio que no cabían todos en uno. Habían tenido que hacer otro, 2. Imagínate la horda, los zombies de Guerra Mundial Z, la cantidad de gente que había ahí. Pero el calendario avanza imparable. Al calendario le da igual todo, le dan igual las guerras, los galos, todo. Y se acercaban nuevos comicios. Volumnio regresó a Roma para celebrar los comicios y también para hablar de lo que estaba pasando. Antes de la votación, el cónsul convocó al pueblo en asamblea y fue meridianamente claro: Quirites, hoy elegís 2 cónsules para hacer frente a 4 naciones. Es de vital importancia que elijáis a nuestro general más capaz. No vayáis a elegir el caos, que os conozco, que os gusta la jarana. Elegid a un general que sea capaz de enfrentarse a 4.
Lo de la jarana no está en las fuentes, eso es cosa mía. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el general capaz de evitar la debacle? ¿Quién va a ser? El de siempre. Quinto Fabio Máximo, otra vez. Todo el mundo empezó a mirarle. Se convirtió en una repetición de Furio Camilo. Ese Furio Camilo, si te acuerdas del podcast, que anciano decrépito que el tío no podía ni aguantarse la orina, iba a la guerra porque también le gustaba, pero el pobre estaba ya para estar en su casa disfrutando de su retiro. Y pasó lo que tenía que pasar. Para el año 295 se eligieron cónsules Quinto Fabio y Publio Decio, que parecían ser zipizape. También se eligieron como pretor a Apio Claudio, y a Lucio Volumnio se le prorrogó el mandato un año más. Y antes de entrar en este año, en el 295, que va a ser el último del cual hablaré hoy, pero no creas tú que tiene poca chicha, porque el 295 no veas tú, me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poquito del líder de la confederación enemiga, de Helio Ignacio, porque en el programa anterior te comenté que quizá las guerras samnitas, y en concreto esta guerra, podía haber sido una construcción utilizando la Roma de los Graco y la guerra social. Apiano nos habla de un tal Mario Ignacio como uno de los líderes de la Confederación de Pueblos que peleó contra Roma varios años después, en la guerra social. No te estoy diciendo que las guerras samnitas como tales fueran un invento, que estos conflictos entre Roma y los samnitas no existieran. Pero quizá el relato fue adornado y fue estructurado siguiendo el ejemplo de la guerra social. Este programa lo empecé hablando del sarcófago de Escipión Barbato, y la inscripción es del siglo II a.C., posterior a este siglo III que estamos empezando. Cada programa nos acerca un poco más a la historia, nos aleja de la leyenda, pero todavía estamos surcando la niebla del mito. Así que no sería descabellado pensar que esta estructura de relato siguiera ejemplos anteriores o posteriores. Por ejemplo, lo de Fabio Máximo se está repitiendo lo de Furio Camilo. Un samnita llamado Ignacio, otro samnita llamado Ignacio. Son cosillas que se van repitiendo. La alianza de pueblos contra Roma, por ejemplo, también. Como curiosidad, los Ignacios acabaron siendo romanos y un Ignacio acabó siendo emperador. Publio Licinio Ignacio Galieno, en el siglo III de nuestra era, acabó siendo emperador. Y antes de pasar al año 295, lo último que sucede en el 296 es algo de lo que ya te hablé en algún otro programa, pero lo voy a volver a mencionar porque es algo importante y sucede ahora. Cuentan las fuentes que durante ese año varios portentos tuvieron lugar en Roma, y para conjurarlos, ya sabes tú, el Senado se reúne y aprueba un decreto para que se hicieran toda una serie de rituales especiales durante 2 días para conjurar esos portentos. El vino y el incienso correrían a cargo del erario público, y toda Roma se volcó de lleno en esto, tanto hombres como mujeres. Es en estos 2 días en los que hubo una pelea de matronas en el templo de la Pudiquitia Patricia, en el Foro Boario. Otra vez el Foro Boario, está en todos los fregados el Foro Boario. La Pudiquitia era la virtud sexual, la castidad romana, una de tantas virtudes que los romanos divinizaron, como por ejemplo la concordia, la fortuna, la pietas, la fides. El escándalo saltó cuando Virginia, mujer patricia, casada con el procónsul plebeyo Lucio Volumnio, no estamos hablando de Mindundis, fue excluida por las matronas de los ritos de la Pudiquitia Patricia por haberse casado con un plebeyo. Le decían: tú no eres patricia, vete de aquí, impúdica, plebeya, te has casado con un plebeyo, eres una sucia plebeya, aquí no tienes sitio. La bronca fue monumental y seguramente acabaron a palos, posiblemente también, porque Virginia ya había entrado antes en el templo como patricia. Se había casado virgen y solo una vez, solo con un hombre. Reunía todos los requisitos. Para los ojos de los romanos de su época era pura. Así que ni corta ni perezosa alzó ella misma una capilla, un templete, llamó a las matronas plebeyas y dijo: ¿sí? Pues aquí vamos a honrar a la Pudiquitia plebeya. Era el mismo culto, con los mismos requisitos de pureza, pero para plebeyas. Y ahora sí, nos vamos al año 295, el año. Te he de confesar que yo, en mi ingenuidad y mi felicidad extrema, me propuse abarcar toda la Tercera Guerra Samnita en un programa, pero como ahora tú también te estás riendo, yo también me acabé riendo, porque todo lo que sucede en este año 295 es imposible que lo dejemos por alto.
Es imposible resumir con una frase. Tenemos 2 cónsules, Quinto Fabio, quinto consulado, y Publio Decio, cuarto consulado. Era la tercera vez que eran colegas en el consulado e incluso habían sido censores juntos. Parecían como la bechamel y el rebozado de las croquetas. Eran zipizape, tal cual. Pero como pasa en la vida, cuando todo parece ir bien, acaba llegando algo que lo manda todo a freír espárragos. Y lo que pasó fue la codicia. La maldita codicia, la sed de gloria. Lo arruina todo. Los senadores patricios querían que Quinto Fabio fuese destinado a Etruria, sin sorteo ni nada. Y los senadores plebeyos exigían a Decio que insistiera en el sorteo. El Senado, para sorpresa de nadie, acabó dividido entre unos y otros, y los hasta hace nada inseparables colegas se enfrentaron. Es algo que me da mucha pena. Quinto Fabio dijo que no era justo que otro, como si fuera un extraño, Decio, otro, recogiese los frutos del árbol que él había plantado. Al fin y al cabo, él había sido el que se había internado en la selva ciminia, ¿te acuerdas del programa? Y llamó oponente a Decio. Dijo que más que un colega, tenía un oponente en el consulado. Decio protestó, porque era una injusticia no echar a suertes los mandos. Todos se habían echado a suertes y ahora casualmente no. Ahora que nos enfrentamos a la batalla más grande de la historia de Roma, ahora no. El problema es el de siempre. Acusó al sector más pro nobleza del Senado de no querer a los plebeyos en el poder. Al final la disputa se dejó en manos del pueblo, que eligió que Fabio fuera enviado a Etruria sin echarlo a suertes. Es una faena para Publio Decio, pero es que este señor, Quinto Fabio Máximo Ruliano, como te decía antes, había tenido un arco de evolución de personaje espectacular. De edil, magister equitum tal, se había convertido en una leyenda en Roma. Según nos cuentan las fuentes, se había convertido en un nuevo Marco Fulio Camilo. De liar la parda contra el dictador a ser el general más prestigioso de Roma en ese momento. Tenía 60 años. Cuando se hizo público que sería Quinto Fabio Máximo quien iría a Etruria, una multitud de hombres en edad militar se acercó al cónsul dando sus nombres. «¡Hey, quiero estar contigo, quiero servir bajo tu mando!» Y él, sobrado, dijo: «No tengo intención de alistar más de 4.000 soldados de infantería y 600 de caballería. Llevaré conmigo a quienes de vosotros den sus nombres hoy y mañana. Me preocupa más que regreséis todos ricos a llevar una fuerza con muchos hombres». Lo de este tío es alucinante, me encanta este momento, todo sobrado diciendo: «No, yo con 4.000 ya voy tirando». Reclutó a lo que había pedido y se fue hacia Etruria en dirección al campamento de Apio Claudio. Por el camino, si no había quedado claro que el tío iba sobradísimo, por el camino se encontró a unos soldados de Apio Claudio que iban a cortar madera y les preguntó: «Hey, ¿qué hacéis cortando madera? ¿Qué hacéis aquí? ¿No tenéis ya una empalizada en el campamento?» Los soldados le dijeron: sí, tenemos empalizada doble, un foso, todo muy guay. Y Quinto Fabio les dijo: «Volved al campamento, tirad abajo vuestra empalizada y así tendréis madera suficiente». Quinto Fabio Máximo Ruliano es el padre máximo, padreando por ahí. Volvieron al campamento, empezaron a demoler la empalizada, todos dijeron: «¿Qué estáis haciendo? Estáis taraos». Pero todo el mundo se tranquilizó cuando vio llegar al cónsul Quinto Fabio Máximo. Apio fue enviado de vuelta a Roma para tomar posesión del cargo de pretor, y en ese momento Quinto Fabio Máximo cambió la manera de hacer las cosas. Y lo primero que cambió fue el sistema de campamentos. No quería un campamento único fijo. Decía que era malo para el ejército permanecer fijo en un solo lugar y que los soldados estarían más sanos y activos si marchaban cada día cambiando de lugar. Marchas diarias y un campamento nuevo cada noche. Bienvenidos al club de fitness de Quinto Fabio Máximo Ruliano. Los soldados estarían encantadísimos. Por suerte, era invierno, no había marchas diarias y cuando llegó la primavera, dejó a Lucio Cornelio Escipión Barbato al frente de una legión en Clusio como propretor y se fue a Roma para debatir con el Senado las próximas operaciones militares. Y este es un detalle que luego afinaremos. En Roma, Fabio aprovechó para limar asperezas con Publio Decio, le dijo al Senado que le hacía falta un colega para la guerra en Etruria y que estaría encantado que fuera Publio Decio. Decio, por su parte, como buen soldado leal, dijo que iría a donde fuera, al Samnio o a Etruria. Hay otras fuentes que dicen que Decio y Quinto Fabio marcharon juntos a Etruria, pero independientemente de eso, los dos cónsules decidieron ir juntos a enfrentarse a esta alianza de 4 pueblos, mientras que Escipión Barbato, según esta versión, estaba solo en Clusio.
Y hago hincapié en la soledad de Barbato, porque antes de que los cónsules llegaran a Etruria, una enorme masa de soldados galos senones, la misma tribu que la de Breno del año 390, se acercaban peligrosamente con intención de atacar el campamento romano. Había solo una legión. Ante la que se le venía encima, Barbato sacó la legión del campamento para formarla en orden de batalla, colocándose estratégicamente en una colina, pero no le había dado tiempo a explorar la zona debidamente y no vio que los galos les habían cerrado la ruta de una posible retirada. Una enorme masa de galos acercándose por delante y por detrás. Los galos hicieron la maniobra del bogavante. Atacaron la legión de Escipión Barbato por detrás y por delante. Algunos autores dicen que la masacre fue total y que la legión fue aniquilada. Esos mismos autores nos describen una escena terrible en la que la legión es masacrada, no queda nadie para enviar noticias y los cónsules se enteran de la derrota cuando ven a lo lejos aparecer a la caballería gala con las cabezas de los muertos colgando del pecho de sus monturas y clavadas en las puntas de sus lanzas mientras entonaban cánticos guerreros. Aunque esos autores hablan de aniquilación de la legión, parece que Escipión Barbato logró sobrevivir porque sabemos que fue censor en el año 280 y sabemos que participará en la siguiente batalla. Todo esto nos lo cuenta Livio, pero Polibio dice de manera muy escueta que los galos presentaron batalla a los romanos en la región de Camerino y no en Clusium, como dice Livio, que efectivamente mataron a un montón de romanos, pero que pese a la derrota, los romanos resistieron y no fueron aniquilados. Me gusta la teatralidad de Livio, pero quizá el relato más cercano a la realidad sea el de Polibio. Independientemente de lo que pasase, seguimos en el año 295 y ha llegado la hora de la mayor batalla que te he descrito hasta este momento en Roma Eterna, la batalla de Sentino. Los cónsules Quinto Fabio y Publio Decio cruzaron los Apeninos centrales y se dirigieron al actual Sassoferrato, estableciendo un campamento a unos 6 kilómetros de distancia de los enemigos, en plural, porque Roma tenía delante a umbros, etruscos, samnitas y galos. Los cuatro se reunieron, planeando cómo proceder, y decidieron que no irían a la batalla juntos, ni tampoco se mezclarían en un único campamento. Divide y vencerás. Los galos y samnitas atacarían por un lado, y los umbros y los etruscos por otro. El plan era que galos y samnitas llevaran el peso del combate para, llegado el momento, etruscos y umbros atacasen el campamento romano. Toda esta información le llegó a los romanos porque 3 desertores habían llegado al campamento romano y habían informado al cónsul de todo. Para contrarrestar esta táctica enemiga, los cónsules enviaron instrucciones por escrito a Fulvio y a Postumio para que llevaran sus ejércitos a Clusium, al otro lado de los Apeninos, para devastarlo todo. Esto lo que hizo fue forzar a los etruscos a acudir en defensa de su propio territorio, y entonces sí, siendo 3 en lugar de 4 los oponentes, los cónsules empezaron a provocar a la alianza enemiga. Durante 2 días los romanos intentaron empujar al enemigo a combatir con escaramuzas, pero no pasaba nada. Algunas bajas en ambos lados, mucho cabreo por querer una batalla normal, pero Gelio Ignacio, el líder samnita, aguantaba firme hasta que dejó de hacerlo. Al tercer día, todas las fuerzas de ambos bandos descendieron a la llanura. Cuando ambos ejércitos estaban frente a frente, cuentan las fuentes que una cierva salió corriendo de los montes cercanos, perseguida por un lobo. De repente cada animal tomó una dirección distinta. La cierva corrió hacia los galos y el lobo hacia los romanos. Los romanos abrieron paso al lobo, que se perdió entre sus filas y acabó huyendo, mientras que los galos ensartaron a la cierva. Ante esta escena, un soldado romano de primera línea gritó: «En ese lugar donde veis yacer muerta a la sagrada criatura de Diana, empezará la huida y la carnicería. Aquí, este lobo completamente ileso, criatura sagrada de Marte, nos recuerda que somos estirpe de Marte y nos recuerda a nuestro fundador Rómulo». La moral romana creció
y la disposición táctica era la siguiente. El ala derecha romana, mandada por Fabio, se enfrentaba a los samnitas, mientras que Decio, en el ala izquierda, se enfrentaba a los senones. El primer choque fue tremendo y las fuerzas estaban tan igualadas que, de haber estado presentes etruscos y umbros, los romanos habrían sido derrotados. Ninguno de los dos bandos obtenía ventaja, pero la lucha en el lado derecho era muy distinta a la del lado izquierdo. Los romanos al mando de Fabio estaban más a la defensiva, porque Fabio sabía que la estrategia tanto gala como samnita era hacer un primer ataque a lo loco, furioso, y que si resistían ese primer ataque, el cansancio sería su aliado. Decio, en cambio, más belicoso por la edad y por su temperamento, se lanzó al ataque a fondo con todo desde el principio, haciendo intervenir incluso a los jinetes. 2 veces rechazaron Decio y sus jinetes a la caballería gala, y al lanzar la tercera carga, los jinetes de Decio se fueron muy lejos, y mientras la infantería luchaba en medio de la caballería enemiga, apareció un invento que los romanos no habían visto hasta ahora y que les asustó muchísimo. De repente, en el campo de batalla, aparecieron hombres armados montados sobre carros y carretas de equipaje. El escándalo que armaba esta novedosa arma de guerra asustó a los caballos romanos, que no estaban acostumbrados a algo así, y se volvieron incontrolables por el miedo. A veces olvidamos que los caballos son seres vivos y que también sienten miedo. La retirada de los caballos contagió a la infantería de Decio, y los galos se dieron cuenta y empezaron a presionar y a atacar. Esta parte del ejército romano se estaba viniendo abajo, y si eso pasaba, significaría la derrota total. Decio lo intentó todo, pero se vio incapaz de detener la desmoralización de las tropas. El ejército se estaba deshaciendo por momentos, así que no tuvo más remedio que invocar el nombre de su padre, también llamado Publio Decio Mus, en medio del caos, y dijo: ¿por qué retrasar el destino de mi familia? Este es el privilegio concedido a nuestra gens, que seamos el sacrificio expiatorio que evite los peligros de la República. Ofrendo ahora a las legiones enemigas junto conmigo, como sacrificio a Telus y a los dioses manes. Rápidamente le dijo al pontífice Marco Livio que recitase la fórmula por la cual se iba, mediante la devotio, a ofrecer a sí mismo y a las legiones del enemigo en nombre del ejército del pueblo romano de los quirites. Y tras las oraciones, Publio Decio, vestido igual que su padre, lanzó la siguiente maldición: llevo delante de mí el terror, la derrota, la matanza, la sangre y la ira de todos los dioses, los de arriba y los de abajo. Infectaré los estandartes, los dardos, las armas del enemigo con funesta y múltiple muerte. El lugar de mi destrucción será también testigo de la de los galos y los samnitas. Y después de proferir la maldición, cargó con su caballo por donde había más densidad de guerreros galos, saltó sobre ellos y murió, ensartado por decenas de flechas enemigas. Tras la muerte de Decio, los romanos dejaron de huir y volvieron a la batalla, mientras que el pontífice, a quien Decio había traspasado los lictores, iba gritando que la muerte del cónsul había librado a los romanos de todo peligro y les había concedido la victoria, y que los galos y samnitas pertenecían ahora a la madre tierra y a los dioses manes. Los galos estaban como paralizados, incapaces de luchar bien y de huir. Lanzaban sus jabalinas sin puntería, no causaban daño a los romanos. Parecía que el pánico había cundido entre sus filas y que las furias les estaban sometiendo al azote de la locura. Mientras los galos se venían abajo tras haber acudido Cornelio Escipión Barbato y Cayo Marcio con tropas de reserva, Quinto Fabio prolongaba todavía más el combate en el ala derecha y, empleando las reservas, ordenó una carga combinada de caballería e infantería que derrotó a los samnitas, que acabaron refugiándose en su campamento. Tras esto ordenó que los jinetes campanos aliados atacaran a los galos por la retaguardia y ya, con todas las líneas enemigas rotas, los prínceps de la tercera legión se metieron hasta la cocina como un cuchillo en mantequilla. Se asaltó el campamento samnita y Gelio Ignacio, el jefe de esa alianza de enemigos de Roma, cayó. La alianza enemiga se deshizo y la batalla se convirtió en un sálvese quien pueda. Roma había triunfado y Diodoro de Sicilia se flipa un montón, o sea, estamos locos. Dice que entre galos y samnitas hubo 100.000 muertos. 100.000.
Aunque las cifras un poquito más realistas hablan de 25.000 muertos, que no está nada mal, 25.000 muertos es una salvajada de muertos, y por el lado romano, las fuentes hablan de 7.000 bajas en el ala de Decio y 1.700 en el ala de Quinto Fabio. El cónsul superviviente reunió los despojos del enemigo y los quemó como sacrificio a Júpiter Víctor. El cuerpo del otro cónsul, Publio Decio Mus, hijo de Publio Decio Mus y padre de Publio Decio Mus, como odio a los romanos cuando me hacen esto, fue encontrado al día siguiente, enterrado bajo un montón de galos muertos, y fue llevado al campamento romano en medio de las lágrimas de los soldados. Quinto Fabio, a pesar de las diferencias que hubo al final de su vida, dejó todo a un lado para rendir los ritos fúnebres y llorar a su colega muerto. Las exequias se llevaron a cabo con todos los honores que su cargo y su sacrificio merecían. Un cónsul de Roma había dado su vida por el ejército. La batalla de Sentino es una de las más decisivas de toda la historia romana. Aún nos quedan 5 años de guerra samnita, pero desde aquí nada será igual. El gran golpe en la mesa se había dado y la supremacía romana será, cada vez más, inevitable. Y empieza la sección sin música. Lo primero, pedirte disculpas por la voz que tengo. Es una voz un poco más grave de lo habitual porque tengo un gripazo de 3 pares de narices. He esperado a grabar esta sección justo después de los premios Evox para comentarlos y me ha pillado el gripazo. Así que va a ser una sección corta porque tengo la voz justa para hacer esta sección y ya me volveré a la cama, pero debía hacerlo. Y lo primero es dar la enhorabuena a la Escóbula de la Brújula por su victoria en la categoría de Historia en los premios Evox. Roma Eterna ha quedado tercero. Es un grandísimo puesto. La competencia en los podcasts de historia es brutal. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por votarme. El año que viene estaremos ahí. Ya verás cómo estaremos ahí. Vamos a por el premio. El año que viene a estas alturas iremos ya quizá por la Primera Guerra Púnica o por ahí. Así que el podcast está avanzando al mismo ritmo que Roma, cosa que es muy bonita, cosa que me tiene muy feliz, y el año que viene vamos a por todas. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por tu apoyo. También voy a repasar un poco quiénes han ganado. En cine, La órbita de Endor. En música, Canción Exploder. En empresa y tecnología, Píldoras del conocimiento. En bienestar y familia, el podcast de Cristina Mitre, Summer Edition. En humor, podcast Multiverso. En crímenes, El señor de los crímenes. En ciencia, Coffee Break. En actualidad, La contracrónica. En cultura, Noviembre nocturno. En deportes, Tribuna Deportiva. Videojuegos, La voz de Horus. Misterio, Dex, Días extraños, con Santiago Camacho. Y mente y psicología, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a todos los podcasts que se han presentado, finalistas o finalistas, porque entre todos hacemos de este sector algo cada vez más grande. Muchas gracias a la gente que ha dedicado un tiempo a votar. Un abrazo muy fuerte, un saludo. Y creo que esta sección va a acabar aquí, porque tengo la voz bastante castigada. Estoy cortando entre tosidos porque me está dando también la tos. Me voy a volver a la cama. Y dentro de 15 días volveremos con la tercera guerra samnita. La vamos a acabar, vamos a darle carpetazo. Y después empezaremos la serie dedicada al ocio público. Hablaremos de la gladiatura, hablaremos de cositas gladiatorias. Así que, como digo siempre, te espero dentro de 15 días. Pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Y la escena postcréditos de este programa es yo yéndome a la cama tomándome una infusión de jengibre. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar la escena postcréditos,
que no todo el mundo la escucha. Ojo, ¿eh? Hay gente que se pierde información muy importante, que a veces aquí digo cosas interesantes. Un saludo.